Bienvenidos al seminario Repensar la Economía en esta sesión número 16. Queremos comentarles que estamos por concluir nuestro segundo ciclo. Nos quedan como temas pendientes el cambio estructural en México y mercado de trabajo y desarrollo, que serán las sesiones de los próximos meses de noviembre y diciembre. Y bueno, el día de hoy continuamos con este segundo ciclo de Repensar la Economía. Esta sesión número 16 del segundo ciclo, a cargo del maestro Octavio Palacio Sommer, Escuelas del Pensamiento con relación al crecimiento y el desarrollo social. Las formas de participación: realizar 3 participaciones, preguntas o comentarios en el foro del seminario por cada sesión, y en la liga que tenemos de seminario, repensarlaeconomía.wordpress.com. Corre la semblanza. El ponente que nos acompaña en esta ocasión se graduó en la licenciatura de Economía por la Universidad Panamericana, cuyo título fue expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con una maestría, también en Economía, por la Universidad de Kent, en Canterbury, Reino Unido. En su currículum destacan 2 diplomados, uno en Sistemas de Información Geográfica, aplicados al desarrollo regional y a la gestión municipal por la Fundación GeoWare de México, y otro en Antropología Filosófica por la Universidad Panamericana. Desde 2010 se ha desempeñado como profesor en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo las materias de Política del Crecimiento y del Desarrollo, Política Económica, Crítica a las Teorías Económicas Contemporáneas y Economía Agrícola. Gracias a su talento, a su manejo del idioma inglés y a su profesionalismo, sus conocimientos han quedado plasmados en diversos artículos de investigación, entre los que destacan Teorías Contemporáneas del Crecimiento y del Desarrollo, Autores Neoclásicos, publicado en 2014 en la revista electrónica Debate Económico, número 9. Características interesantes de las escuelas de pensamiento económico contemporáneas, realizado en colaboración con Alfredo Reyes Garrido y Bernabé Guillermo Sánchez Pérez. Competitividad, Clusters e Innovación, en colaboración con Sergio Aberumen en 2009 por Editorial Trillas. An Approach to the Impact of Corruption in the Developing Economies and Its Competitiveness, en colaboración con Sergio Aberumen. Y El legado de Schumpeter al estudio de las empresas y su entorno, en colaboración con Sergio Aberumen. Su experiencia en temas como economía del cambio tecnológico, análisis del comercio internacional y economía regional lo han llevado a destacar en muchos ámbitos profesionales. Por eso, y mucho más, en Repensar la Economía, nos llena de orgullo y emoción tener con nosotros al maestro Octavio Palacio Sommer. Bienvenido. Pues muchas gracias por la semblanza. Octavio, te damos la bienvenida a los seminarios Repensar la Economía y pues te pedimos que nos puedas ilustrar con tu exposición, por favor. Ok, ilustrar. Bueno, comenzamos con la primera lámina, por favor. Aquí lo que vamos a ver es, básicamente podemos dividir a la economía en dos ejemplos. No, la anterior, la que sale con años en la parte de abajo. Ok, bueno. En los neoclásicos, que es la escuela dominante en la actualidad, que es la que se enseña en casi todas las universidades, y luego tenemos las heterodoxas, que tienen una gama amplísima que van desde los austriacos, a los marxistas, y en medio tendríamos a poskeynesianos, a evolucionistas, a institucionalistas, más recientemente economía psicológica, psicología de la economía, a todas las escuelas de conductismo, y neuroeconomía, que es una unión de las neurociencias aplicadas a economía. Entonces aquí vamos a tener parte de la forma en que ven los evolucionistas la historia. Ellos la dividen en paradigmas neuroeconómicos. Han logrado retroceder hasta el año 960 después de Cristo, cuando se da la primer caravana de la seda, ya protegida por los ejércitos de Bizancio y China respectivamente, hasta un punto en común, y después ahí cambiaban de guardia. A partir de la primera revolución industrial tenemos hasta la izquierda las columnas de años de inicio de paradigma. La segunda columna es el año de la crisis de instalación, que es donde se da el periodo que se conoce como financiarización. Aquí el
sector financiero, pues, particularmente el sector bursátil, juega un papel muy fuerte al estar transfiriendo recursos entre sectores y regiones que eran las dominantes en el modelo anterior, en el paradigma anterior, a las del nuevo paradigma. Bueno, después tenemos el periodo de prosperidad, y vamos a tener después una crisis de término. Y vamos teniendo los años. Entonces, en esta visión, lo que vamos viendo es que también las distintas escuelas de economía surgen y mueren con los ciclos. Digamos, en los primeros dos fue la escuela clásica inglesa la que domina junto con la historicista alemana. Después vamos a tener el surgimiento de los neoclásicos y hacia fines del siglo XIX, la primera camada de neoclásicos que termina con la crisis de hecho termina con la crisis de la Primera Guerra Mundial, y ahí tenemos un periodo de surgimiento del keynesianismo, otras escuelas como es el estructuralismo en América Latina, el institucionalismo en Estados Unidos, que surge a fines del XIX, inicios del XX, y en la actualidad, después vamos a tener el último paradigma que cambió, que es el que estamos viviendo, que tuvimos el cambio en la década de los 70s, 80s, y en estas tenemos otra vez el dominio de los neoclásicos y la aparición hacia su final, precisamente la cuestión psicológica y la cuestión de neuroeconomía. Ok, la siguiente, vamos a pasar a la que vimos primero, donde están los dos círculos. Habrá un periodo de transición entre cada paradigma. En la primera parte, las ideas del paradigma viejo comienzan a ser poco rentables, y entonces las empresas comienzan a venderlas. Ese no. Y dejan de discutirse. En cambio, las ideas del nuevo paradigma, las ideas nuevas, están las ideas del círculo de abajo, son las ideas nuevas que están siendo discutidas en las universidades. Como aquí la reputación se gana por publicar, estas ideas son abiertas y entonces quedan en discusión del público. Países, al final de un paradigma, invierten en las ideas que las empresas están comenzando a vender. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de México y Argentina, en los 70s. En cambio, otros países mandan a sus jóvenes a estudiar en las universidades donde están discutiéndose las nuevas ideas. Fue lo que hizo Corea del Sur, Taiwán, por mencionar dos ejemplos. Se espera un cambio de paradigma en la década de 2030. Ahí habría que tomar nota. Bueno, a lo largo del paradigma, la forma de que podemos ingresar es distinta. Es la tabla que viene después. Entonces vamos a ver que al inicio, cuando las ideas son realmente nuevas y las empresas y industrias que están surgiendo son realmente nuevas, la entrada es propia. Esto implica un gran esfuerzo tecnológico, un gran esfuerzo de aprendizaje, y conforme el paradigma madura, vamos teniendo que la entrada es la entrada independiente, la que estamos mencionando. Entonces al inicio es muy amplia y se va ensanchando, y después hacia abajo, vamos moviendo hacia abajo, donde dice entrada dependiente. Esta le ocurre exactamente lo contrario. Al inicio es muy difícil entrar en forma dependiente como proveedor o como vendedor, porque hay una serie de dificultades. Realmente las cosas están mal definidas. En cambio, conforme el paradigma avanza, esa se va ampliando y se va haciendo cada vez más fácil entrar, porque ya toda la estructura está sostenida, ya se sabe de qué se trata, ya podemos organizarnos más fácilmente. Entonces, el tipo de ingreso depende del momento en que lo estemos haciendo, de qué ventajas o desventajas tengamos frente a otros oferentes en el mercado, sobre todo en industrias nuevas. Digamos, paradigma anterior en el que actualmente estamos viviendo. Las industrias nuevas, ¿cuáles fueron? Computadoras, celulares, todo lo que fue microelectrónica, todo lo que es microelectrónica, e Internet. Al inicio solo unas cuantas dominaban, poco a poco se ha convertido en uso más genérico, al grado que el celular ya se convirtió en un bien commodity, prácticamente todo el mundo tiene uno. Y es más, ya comenzamos a tener el problema de que los mercados comienzan a saturarse. Eso ya indica la posibilidad de un cambio. También vamos a ver la siguiente gráfica, que conforme va avanzando el paradigma, las ideas, las instituciones, aquí entendidos en el sentido que lo usan los institucionalistas y los evolucionistas, las instituciones como reglas del juego, van ajustándose a las nuevas características de lo que se está produciendo. Lo tenemos en el ciclo
del lado que nosotros vemos a la derecha. A la izquierda tenemos el ciclo propiamente económico. Entonces, económico en el sentido tradicional del término. ¿Qué es lo que estamos teniendo? La situación es que las reglas tienen que irse ajustando a las nuevas tecnologías de producción para poder aprovechar sus ventajas de alcance, variedad de productos, de volumen, de reducción de costos, de facilidad de uso. Y entonces tenemos que ajustar la forma en que nos coordinamos. Entre los dos ciclos vamos obteniendo el conjunto del paradigma y el conjunto que tenemos. Bueno, dentro de este ajuste de reglas del juego también viene un ajuste de la forma en que lo analizamos. Esto ya se había mencionado, ha ocurrido en la economía, en las escuelas de pensamiento económico, y recientemente lo que estamos viendo es la aparición de una serie de libros que se manifiestan o que manifiestan el descontento que existe respecto a la teoría económica neoclásica convencional, como lo hemos conocido hasta la fecha y como se sigue enseñando en la mayoría de las universidades a la fecha. Resultado de esto, han aparecido nuevas escuelas, están reapareciendo otras que habían perdido importancia y se están proponiendo nuevos esquemas de análisis. Por ejemplo, uno que me gustaría destacar, y comenzamos con la respuesta a una de las preguntas. En 2017, Kate Raworth, una autora británica relacionada a la Universidad de Cambridge en Naciones Unidas en la parte de ecología, está proponiendo, sacó el libro de Doughnut Economics, la teoría económica de la dona, en la cual lo que hace ver es que tenemos una presión interior para distribuir bien los recursos, para que todas las personas, todas las familias tengan niveles de vida que se consideren adecuados a su región y cultura. Pero por el otro lado tenemos el límite que nos imponen los recursos naturales del planeta. Entonces tenemos que, ya el objetivo no puede ser un aumento indefinido del PIB o del PIB per cápita, ya tenemos que considerar esto. El libro no viene mencionado en el artículo porque el artículo es anterior a la aparición del libro, pero es una mención precisamente al problema ecológico y a la importancia que está tomando recientemente la literatura y cómo esto está cambiando. En cuanto a escuelas del pensamiento, estamos viendo modelos cada vez más dinámicos, modelos que cada vez se preocupan más de la aparición de nuevos sectores económicos enteros, de cómo sectores viejos o son modernizados o son reemplazados, simplemente mueren. Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en el modelo de Andreas Pica y Saviotti. También podemos ver una reaparición del institucionalismo clásico. Y ahí, por ejemplo, los neoinstitucionalistas, que al principio era una aplicación de la teoría económica neoclásica al análisis de instituciones entendidas como reglas del juego otra vez, se está convirtiendo en una rebelión interna, al grado de que sus autores ya no están siendo publicados como economistas, sino como ciencias políticas. Orson, concretamente. También estamos viendo que los autores neoclásicos está surgiendo una nueva camada de ellos en que están tomando en consideración todas esas críticas y están tomando otra vez actitudes distintas. Entonces vemos la discusión en los cinturones protectores, cómo adoptamos ideas de otras escuelas, cómo se intercambian ideas. Muy recientemente, en 2016, salió un libro publicado entre autores neoclásicos y autores post-keynesianos, que eran enemigos irreconciliables hasta hace poco, sobre modelos y pedagogía macroeconómica. Concretamente, el modelo que están proponiendo es el de Romer Taylor, que es un modelo neoclásico, y lo están ajustando a las condiciones y necesidades de los post-keynesianos. Y entonces se puede discutir las dos macroeconomías utilizando el mismo modelo, lo cual es una situación muy interesante, porque parecería pintar que nos estamos acercando a lo que se llama una situación clásica, donde hay cierto acuerdo entre todas las escuelas. No es que desaparezcan, pero hay elementos en común entre todas ellas como para que se preste una discusión interesante. Hasta aquí la presentación. Muy bien, agradeciendo su exposición del maestro Sommer, recuerdo que la sesión estará disponible en la página del seminario para que la puedan revisar y formular sus preguntas o participaciones. Mientras, tenemos dos preguntas. Una ya la contestaste para la maestra Mirza Polanco Holguín, que decía: ¿existe algún modelo económico que considere el tema de sustentabilidad como elemento para el proceso de desarrollo? Y la otra que me gustaría que ampliaras más, que sería epistemológicamente, sería una suposición realista en cuanto a la información que nos presenta este documento, y que mencionas que vemos lo que deseamos ver
y nuestro cerebro es propenso al autoengaño. Ok, sí, desafortunadamente sí, es una proposición válida, lo trabajan mucho psicología, tanto psicología clínica como psicología social, lo trabajan también en neurociencias, con su parte aplicada a economía, neuroeconomía, y sí se ha descubierto eso, que tenemos una tendencia a buscar lo que queremos ver, y entonces buscamos la evidencia de aquellas cosas en las que creemos. Precisamente de ahí es donde viene el problema de terquedades, cuando no fanatismos. Ahí es donde tenemos el problema de interpretaciones muy distintas de un mismo hecho. Las dos personas tienen los mismos datos, vieron el mismo fenómeno y sin embargo llegan a conclusiones distintas. Ya ves, una situación que un abogado especializado en derecho familiar puede entender con muchísima facilidad. Entonces, tenemos esta situación, sí, definitivamente hay evidencia a favor de eso. Muy bien, yo quiero también aprovechar para pues, comentar algunas observaciones que tengo sobre tu documento. Me parece un documento que nos hace un recorrido muy interesante, muy sugerente sobre lo que implican estas formas de entendimiento de las diferentes escuelas. Es un recorrido, me gusta esta parte de las ideas mercantilistas y cómo las traes a la época actual. Y me parece que nos puede ayudar a reconocer el papel que juegan las escuelas de pensamiento pues, en las discusiones contemporáneas, porque parecería que ya está todo dicho y en realidad se requiere repensar una parte sustantiva de la ciencia económica. Entonces, bueno, aparte de ese comentario, quiero preguntarte si nos puedes ampliar tu perspectiva a esto que tú llamas, se requiere una comprensión más amplia de las sociedades humanas, se requieren de ciencias sociales que no hayan perdido su carácter humano, en particular sobre la ciencia económica, qué papel juegan las ciencias sociales y qué responsabilidad tenemos los economistas frente a este requerimiento. Y adicionalmente, una de tus conclusiones que a mí me llaman la atención es esta idea de lo ecléctico. Me parece que tu propuesta metodológica y epistemológica es interesante, pero también me deja un poco la incertidumbre hasta qué punto seríamos muy pragmáticos en tomar de distintas escuelas y no asumir una posición sólida, ¿no? Que estemos jugando con tal vez un instrumentalismo muy práctico, ¿no? Para atender necesidades de la discusión en la economía, de la política económica o de las políticas públicas, pero que perdamos la solidez, diría yo, sustantiva de una expresión teórica sólida, ¿no? Entonces, me gustaría ahí que nos pudieras comentar un poquito más la parte en relación a esta propuesta de eclecticismo, ¿no? Que lo hemos platicado, por cierto, en más de una ocasión, ¿no? Sí, bastantes más veces. Pero ahí tenemos, y la discusión vuelve a caer en lo mismo, entre el terreno de la economía teórica y el terreno de la economía aplicada. Si me voy a dedicar a hacer teoría económica, sí debo de intentar hacer lo posible por mantenerme dentro de un marco teórico e intentar ser lo más sólido posible dentro de ese marco teórico. Si por el otra parte estoy haciendo economía aplicada porque trabajo en una empresa, trabajo en un gobierno, lo que tengo que ver es lo que me soluciona el problema que tengo enfrente. Yo tengo que rendir un resultado como empleado, ya sea servidor público, ya sea funcionario privado. Tengo que entregar un resultado tal que mejore las condiciones de la sociedad, tal que mejore las condiciones de la empresa en el mercado. Si una escuela, por mucho que sea mi favorita, no me da la solución, tengo que recurrir al herramental de la otra, aquella que sí me presenta la solución, porque es el tipo de temas que realmente trata, y con lo que los trata de mayor profundidad. Si aparte puedo mezclar metodologías y contrastarlas, puedo obtener una solución más completa. Entonces, y aquí vendría a la primera parte, la parte social, de entender una comprensión más amplia de las sociedades humanas. Economía tiene una característica curiosa. Tenemos que la economía tiene un pie en lo que es el final de un politécnico, la parte terminal, tiene económico-administrativas. Las universidades comienzan en sociales
Y economía tiene un pie en economía, en administrativas y en sociales. Tiene un pie en cada una. Es un enlace entre las dos. Entonces, aquí el riesgo que corre economía es que por intentar, sobre todo los neoclásicos, por intentar imitar a las ciencias duras, concretamente a la física, se ha matematizado en extremo. Se ha puesto al homo economicus, un ser egoísta, que solo ve por sí mismo, ambicioso, como modelo de comportamiento. El problema de enseñar una ciencia social es que si damos un modelo de comportamiento, la gente va a creer que eso es lo correcto. Entonces, lo éticamente correcto es ser ambicioso, egoísta, que no me valga el daño que le hago a los demás. Tendríamos una situación muy, muy difícil. Y de hecho es la que estamos comenzando a enfrentar a varios países, en que las poblaciones se han vuelto egoístas, ven solo su beneficio inmediato, y es el tipo de actividades a las que se dedican. Entonces, tener algún pie en la parte más social, más humana, donde entre sociales y humanidades tenemos a la filosofía como puente, bueno, nos haría ver una situación distinta. Bueno, los humanos somos además, sí, indudablemente tenemos nuestra parte egoísta y ambiciosa, pero también tenemos nuestra parte caritativa, tenemos nuestra parte solidaria, y entonces ahí podemos, por ejemplo, meter un modelo que han utilizado los psicólogos, los dedicados a la economía, la behavioral economics, el modelo de Fred Smith, que mientras que los neoclásicos suponen que tenemos solo las utilidades individuales y las podemos evaluar en forma completamente aisladas a los demás, estos psicólogos sociales lo que hacen es sustentan, con evidencia estadística, que los humanos tenemos, además de esta satisfacción personal, tendemos a compararnos con otras personas, con personas que pertenecen a un grupo al que nosotros ambicionamos llegar. Entonces, si nuestro consumo, si nuestro patrón de vida difiere el de ellos, nos sentimos mal porque queremos tener el patrón de vida de aquellos, queremos tener los hábitos y la cultura y la forma de vida de aquellos. Entonces, tendemos esto. Por el otro lado, tenemos a las personas a las que queremos. Y aquí vamos a hacer, en lugar de envidiosos, vamos a ser solidarios. Si vemos que las personas a las que queremos están en condiciones peores que nosotros, nos volvemos desprendidos con tal de apoyarlos. Queremos que estén bien, queremos que vivan en forma a gusto. Y esto, ya a nivel internacional, se transfiere entre países. Hubo un terremoto espantoso en China, 50 millones de muertos. Hombre, qué bueno, tenemos más negocios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos están al otro lado del Pacífico. No nos importan mucho, no los podemos querer. No los conocemos. Hubo un terremoto en Oaxaca. 50 muertos, 5,000 personas sin hogar. Y de inmediato se organizan centros de acopio y de brigadas de auxilio. ¿Por qué? Porque son nuestros coterráneos, pertenecen a nuestra misma cultura. Conocemos a algunas personas nacidas en esa entidad o que viven en esa entidad. ¿Qué pasa? Los queremos. Queremos que estén bien. A los otros, pues hombre, gracias. Están al otro lado del Pacífico y no compiten en el mercado con nuestros productos. Tuvieron un terremoto, pues mala noche. Somos egoístas. Si tenemos las dos caras. Somos solidarios y somos egoístas al mismo tiempo. No tenemos una sola cara. Y si nos educan a que la única cara que tenemos es la egoísta, nos vamos a convertir en egoístas. Y en este caso, ¿cuál va a ser el resultado? Tenemos que enseñarnos también a que tenemos el otro rostro, a que tenemos el rostro solidario, a que tenemos el rostro afectivo, a que tenemos el rostro de que nos queremos tener a nuestras personas bien. Y esa es la dualidad que tenemos como especie. Bien, gracias, Octavio. Tenemos algunas preguntas en el foro. La cito. María Ángeles Escobar dice, de acuerdo a un artículo publicado en la revista Forbes, los ganadores de este año del Nobel de Economía no dieron respuestas concluyentes, pero sus descubrimientos nos acercaron mucho a cómo podemos lograr un crecimiento económico sostenido y sostenible. ¿Qué opina al respecto? ¿Se puede lograr un crecimiento sostenido y sustentable? Teóricamente sí se puede lograr. El problema es que ahí entran las partes de egoísmos y ambiciones y la parte del juego político. Y ahí es donde lees a Anthony Giddens y te quedan 1000 dudas. Realmente todo parece indicar que nos vamos a autoextinguir. Respecto a los premios Nobel, no fueron los dos, fue uno de ellos, el más joven. El otro fue por otro motivo, más bien fue la relación entre salarios y comportamiento de la bolsa.
Entonces, esta persona sí da avances muy interesantes, tiene un muy buen artículo en que resume las formas en que se ha modelado el cambio climático y su efecto económico. Realmente es un artículo muy, muy bueno para leer. Ahorita se me olvidó su apellido, es un apellido de origen alemán. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero el segundo, no el viejo, el joven. Nordhaus y Rommel. No es Nordhaus. ¿Sí? Nordhaus, sí, es Nordhaus. Ajá. Sí, pero no es Rommel, definitivamente Rommel no es Nordhaus el que escribe de ecología. Bien. La segunda, tenemos una otra participación. Gabriela Upixa dice que el trabajo le parece interesante, una recuperación teórica sobre el crecimiento económico, lo que representa un aporte para lo que estamos estudiando e impartiendo este tema. Me surgen algunas preguntas como ¿por qué la mayoría de los programas de estudio abordan la microeconomía basados en la propuesta de la teoría clásica de la primera y segunda generación? No solo en el IPN, sino en la mayoría de las escuelas. Había que leer a Schopenhauer, que insiste que el medio académico está idealmente diseñado para oponerse al menor cambio, para impedir el surgimiento de nuevas ideas y atacarlas lo más ampliamente y lo más cruelmente posible. Entonces, ahí habría que leer bastante al señor Schopenhauer de por qué los medios académicos son particularmente conservadores. Los cambios suelen darse en otros medios. O cuando la gente sale, aunque estén en el medio académico, participan en otros medios fuera del académico. Y entonces se enteran de que las cosas no son como dicen las teorías. Tendríamos esa ventaja. Luego, además, y sobre todo en el campo de economía. Economía ahorita está pasando por una crisis bastante severa. En todo el mundo su matrícula está cayendo. Y está cayendo porque mientras que a los muchachos ya se les está enseñando en teorías de la relatividad y en teorías de complejidad y de sistemas, economía sigue pensando en términos de Newton. Entonces llegan los muchachos que vienen de educación media superior ya con nuestras nuevas ideas que están siendo aplicadas en otras ciencias y se topan con que lo que les ofrecemos los economistas es Newton, un autor de qué siglo. Resultado, prefieren las carreras, prefieren las disciplinas en que sí se aplican lo que ellos vieron en la educación media superior. Estamos teniendo un problema de matrícula planetario. Muy bien, pues yo quiero comentar que tenemos el foro abierto para que puedan hacer sus participaciones. Vamos a mantener abierto el foro durante todo este periodo para que puedan interactuar con el invitado que tenemos el día de hoy y sobre todo que podamos revisar tanto el documento como lo que se agregó el día de hoy como gráficos que nos dan una idea de esta presentación. Y bueno, me parece que hay mucho que discutir en términos de, no solamente de los modelos, porque es una parte que el economista tiene que desarrollar, conocer, pero también esto que decíamos, ¿no? La parte social, el contenido de la ciencia social como economía, nos tiene que dar oportunidad de los que nos dedicamos ahora a la docencia, pues también reflexionar sobre cómo estamos enlazados con los cambios, esto que tú hablabas, estos grandes ciclos y estos momentos históricos, y bueno, tenemos que ver qué viene, ¿no? Seguramente nuestra perspectiva de la enseñanza y de lo que la economía tiene que resolver, pues tendrá que recuperar una parte de la discusión histórica, ¿no? De las diferentes corrientes del pensamiento. Entonces, yo reitero la invitación a que todos los que están inscritos, que forman parte de el seminario Repensar la Economía, puedan ir formulando sus participaciones, que nuestro ponente, el maestro Octavio, nos pueda apoyar en ir contestando de manera periódica, que revisemos el foro. Me parece que esa es una parte interactiva que, bueno, hay que aprovechar las tecnologías. Yo quisiera decir que, bueno, te pediría si nos puedes señalar algunas conclusiones. Obviamente estas conclusiones son un primer acercamiento y bueno, vamos a seguir interactuando en nuestro foro, ¿no? Entonces, Octavio, tal vez que nos pudieras puntear algunas de las conclusiones. Yo ya mencioné el tema del eclecticismo, pero bueno, tal vez algo más a partir de lo que ahorita hemos estado comentando, ¿no? Digamos, la ventaja en un momento de cambio
podemos experimentar mucho. La ventaja que hay una variedad de escuelas. Ahorita hay al menos 9 escuelas de economía vivas, ¿no? En el sentido de escuelas de pensamiento económico. Entonces podemos intercambiar muchas ideas, podemos aprender a ver muchas cosas distintas. La ventaja del eclecticismo es que nos da la oportunidad de ver desde varios ángulos el mismo fenómeno, y esto nos da una visión un poquito más completa. Si además eso lo complementamos aliándonos a personas de otras profesiones que ven problemas parecidos, podemos ver, en lugar de una imagen en 2 dimensiones, poder tener una imagen en 3 dimensiones. Esto sería mucho más interesante. Creo que esa sería la principal conclusión. Bien, antes de agradecer la participación, me gustaría que comentaras algo de las posibles relaciones de escuelas de pensamiento que irían con el nuevo gobierno. ¿Sería posible? ¿Se mantiene en la misma situación o hacia dónde nos dirigimos? Es una buena pregunta, porque habría sido cosa de seguir lo que han publicado sus nuevos funcionarios. Realmente no lo he hecho y hay que verlo en la práctica, porque una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa lo que una serie de acuerdos y de leyes te permitan hacer. Y entonces, dado que dependemos de una serie de acuerdos con organizaciones que son neoclásicas y que proponen la parte más dura del neoclasicismo, concretamente el Fondo Monetario Internacional, tenemos que respetar esos acuerdos, aunque yo quisiera tener otra conciencia, yo quisiera tener las ideas de otra escuela y quisiera aplicar las sugerencias de otra escuela como secretario de X, Y o Z, pues quizás estos acuerdos, este financiamiento me lo impidan, porque me lo están dando un financiamiento que yo necesito, pero condicionado a. Claro. Entonces vamos a tener este problema. Bueno, muchas gracias, Octavio. Agradeciendo tu participación en este seminario de Repensar, y nos despedimos. Bueno, yo quiero comentar que, indudablemente agradecer a nombre de la directora de la Escuela Superior de Economía, la maestra Margarita Aguilar Santo, que forma parte del núcleo inicial de los seminarios Repensar la Economía. Agradecer al maestro Octavio su participación, agradecer también al maestro Víctor Hugo su presencia, sus comentarios, y invitar a todos a que participemos en las siguientes sesiones, en el foro, que no olvidemos que tenemos la responsabilidad de construir un pensamiento crítico, pero con bases sólidas. La siguiente sesión es la sesión número 17. Ahí vamos a tratar el tema de cambio estructural en México el próximo jueves 29 de noviembre. Va a estar con nosotros el maestro Oscar Gutiérrez Valdés, docente también de la Escuela Superior de Economía, y este es un trabajo que obtuvo un premio en el aniversario 65 de la escuela, y me parece interesante que lo podamos revisar. También comentarles que, bueno, formamos parte del grupo de la red de seminarios Repensar. Vamos a tener una sesión en el nuevo, digamos, nuestro hermano menor, el Repensar la Ingeniería, y bueno, vamos a tener ahí un tema de discusión relativo al sustentabilidad y currículum, que va a ser el próximo mañana 26 de octubre a las 10 horas. Y bueno, también invitarlos a que participemos en la red de seminarios Repensar la Economía, que pues nos brinda la oportunidad de poder interactuar de manera virtual, y es un mecanismo que nos debe permitir a docentes, alumnos y a la comunidad politécnica. Es un esfuerzo que construimos a partir de la sensibilidad y el interés que tenemos algunos docentes, con el apoyo de autoridades del Politécnico, para poder aprovechar estos espacios de comunicación y podamos discutir. Hay muchos temas que tenemos que discutir desde la economía, pero también acercarnos a los otros seminarios, ¿no? Entonces, hacerles la invitación. Quedamos pendientes con todos ustedes y nos vemos en la siguiente sesión, y no olviden participar en el foro Repensar la Economía, sesión 16. Ya hemos dado los datos, seminario Repensar la Economía, wordpress.com, y ahí los esperamos para que tanto Octavio como los dos dialogantes del día de hoy podamos interactuar con ustedes. Y pues muchas gracias. Agradecer también a los compañeros de acá de Cómputo, que siempre nos brindan todas las facilidades, a la gente de UPEP, que nos ayuda con las semblanzas,
Y bueno, pues invitarlos a todos a que sigamos discutiendo. Es el objetivo central del seminario Repensar la Economía, y pues agradecemos a todos su participación. Gracias.